El título de nuestro tema el día de hoy es Aspectos para la Reforma del siglo XVI. Como ustedes habrán notado, hay paralelismos en lo que se menciona en esta porción de la Escritura. Y nos menciona varios aspectos que ya de alguna manera hemos visto en la escuela dominical. El sincretismo que había en el pueblo de Israel, porque temían a Jehová Dios y también temían a dioses ajenos. Uno de los primeros aspectos antes de entrar a la tierra prometida, Dios a través de Moisés les dijo, no pidan referencia, no pregunten siquiera por curiosidad cómo sus vecinos adoran a sus dioses. Simplemente guarden lo que yo les prescribo hoy. Y la razón que daba en su momento Moisés decía, porque ya estos pueblos han colmado ya mi paciencia y los voy a quitar de este lugar y les voy a dar esta tierra en heredad a ustedes. ¿Qué tiene que ver en la actualidad con nosotros esto? Hay mucha similitud. A manera de información, ustedes seguramente saben lo que conmemoramos por estos días. Decía alguien por ahí atinadamente, los demás celebran la muerte y nosotros celebramos la vida. Cuando buscamos en los orígenes de una manera, si ustedes quieren, cultural y religiosa, el origen de lo que han denominado como Noche de Brujas, dentro de la cultura anglosajona, es tremendo. Porque tenían una festividad, los celtas de las cosechas, y también tenían en estos días un lugar, un día en que renovaban su pacto, por así llamarlo. Y se reunían las personas que practicaban lo que se menciona aquí, adivinos, agoreros, gente que practicaba la magia. Es igual blanca o negra o como sea, es lo mismo. Y cómo nosotros de alguna manera nos hemos envuelto también en este tipo de cosas. Y muchas veces, sobre pretexto de una pluralidad, de una tolerancia, se nos incita a participar. Y a veces decimos, ¿dónde está pues la supuesta laicidad del Estado? Entre comillas. Porque cuando le conviene al Estado somos laicos, pero cuando no, no. Dejemos esto aparte, porque el tema del Estado es algo diferente. Lo que quiero destacar el día de hoy, estimados hermanos, es los aspectos que dan lugar a la reforma del siglo XVI. Una vez más vuelvo a recordar a mi hermano
Ofelio en su momento. Ustedes recordarán que les he mencionado varias veces que en Miahuatlán hay una diversidad tremenda de doctrinas. Y decía el hermano Ofelio, hermanos, nosotros no tenemos identidad doctrinal. Hemos perdido, estimados hermanos, esa identidad. ¿Qué somos? Cuando ocasionalmente converso con alguno de mis hijos, le digo, preguntando y platicando, es que a veces yo les digo que soy presbiteriano y me dicen, ¿qué es eso? Y más aún si decimos somos reformados también, ¿qué es eso? Vamos nosotros, estimados hermanos, a hacer una vista panorámica general de una manera muy, muy resumida. ¿Dónde, estimados hermanos, empieza, por así decirlo, a gestarse la iglesia cristiana? Y desde antes. El Imperio Romano dominaba mucho del mundo conocido en aquel entonces, y también había judíos en esos lugares. Pueblo de Dios. Recordemos que antes de la llegada del Señor Jesucristo, la única manera de hacerse creyente verdadero en el Dios verdadero era haciéndose, si no era judío de nacimiento, prosélito, que quiere decir que alguien que no es de sangre israelita, pero quiere congregarse y ser parte del pacto, y estaba permitido. A ellos se les decía prosélitos. Por eso cuando los encontramos en Hechos 2, la peregrinación de todas partes del mundo conocido, cuando encontramos al apóstol Pedro predicando, encontramos esta palabra. Muchos por deber, hasta por obligación, estaban haciendo su peregrinación anual a Jerusalén. Pero los prosélitos, que se supone no estaban obligados, pero que pusieron sobre sus yugos el judaísmo, estaban ahí. Esta era su identidad. Pero vemos aquí, hermanos, el ejemplo de cómo el pueblo, a pesar de ser un pueblo escogido por Dios, y esto no los culpa a ellos solamente, sino es un ejemplo para nosotros como seres humanos, que eso somos. Somos humanidad caída. Y somos proclives a caer en esto que ellos cayeron. Ustedes recordarán, hermanos, en las lecciones de escuela dominical, cuando viene un profeta y tiene un manto, y ese manto lo parte en pedazos. Separa 10 y 2. ¿Y esto qué reflejaba? La división del pueblo de Israel. Nos encontramos pues aquí entonces la analogía de estos dos pueblos ya divididos políticamente y jurídicamente también, porque cada uno de ellos tenía un rey diferente. Pero vemos cómo desde el principio el reino de Israel fue más duro de cabeza. Y dijeron al principio, vamos a hacernos
2 becerros de oro. Y esos van a ser nuestros dioses. Pero Judá conservó en cierta medida su fidelidad a Dios. Y digo en cierta medida porque no lo fueron del todo. Dentro del pasaje que hemos leído se menciona esto. Vean ustedes, estimados hermanos, el exterminio del pueblo de Israel como reino. Las 10 tribus. Tan es así que se tuvo que repoblar esta región, trayendo personas del extranjero para poblar este lugar que originalmente era de ellos. Y obviamente, si eran de otro lugar, traían junto con sus pertenencias su fe, sus credos, sus rituales. Tan es así que Dios castiga a estas personas y les manda leones. Y vemos un aspecto, hermanos, muy ínfimo del criterio que tiene el rey de Asiria. Y dice, bueno, entiende que es un problema de fe. Dice, bueno, busquen dentro de los que trajimos cautivos a un sacerdote para que les enseñe a adorar al Dios local, para que cese esto. ¿Y a dónde voy o qué quiero destacar? Que este personaje enseña cómo adorar al Dios verdadero. Y aquí voy a hacer un paréntesis, estimados hermanos. La enseñanza que este hombre trajo con ello también la paz del asedio de los leones a esta porción de población que estaba en el lugar que originalmente era del pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, tenemos la ventaja de tener, vamos por así decirlo, un producto ya casi terminado en el aspecto, disculpen la comparación burda si quieren, como si tuviésemos ya casi una joya terminada. ¿Por qué digo esto, estimados hermanos? Porque dentro del desarrollo de la iglesia hasta nuestros días ha habido sinsabores, ha habido derramamiento de sangre por esta misma causa, que el hombre se ha apartado de los lineamientos de Dios. Y nosotros, estimados hermanos, a veces hemos caído en ello. Y como decía hace rato, lo que conmemoramos ahora nosotros es la vida y no la muerte. Y a veces en aras del nacionalismo, pues como que nos sentimos tentados a poner algo, ¿no? Curiosidad, qué estás celebrando y todo este tipo de cosas, y como que es hasta alegría, ¿no? Para nosotros, o festividad. Pero el origen, hermanos, como hemos dicho al principio, es terrible. Cuando nosotros, hermanos, vemos dentro de la historia de la iglesia el arduo trabajo que han tenido los apóstoles, los padres de la iglesia y después los padres apologéticos, hasta llegar a Agustín, para de alguna manera trazar, formar un credo ortodoxo.
porque en la actualidad no es la excepción, ni en el tiempo de ellos. Les he dicho varias veces, Agustín de Hipona fue un personaje tremendamente valioso para la iglesia en general. Su legado duró 1000 años, hermanos, dentro de la iglesia. 1000 años. Pero recordemos, hermanos, que Agustín no siempre fue ortodoxo. Agustín, dentro de la filosofía que él profesaba, era maniqueo. ¿Y qué es ser maniqueo? Lo que se nos dice en la actualidad. Simplemente hay dos fuerzas, el bien y el mal, que siempre están luchando contra ellas y pelean a la par. Y todo el mundo dice, bueno, está bien, ¿no? Es como el yin y el yang, algo así, ¿no? Lo de los orientales. Y lo vemos hasta normal. Pero somos invadidos y bombardeados cada día por diferentes ideas, diferentes credos, diferentes formas de pensar, que ellas en cierta medida nos van apartando poco a poco de la ortodoxia de la Escritura. Cuando nosotros, ya no está aquí el estandarte, pero lo veíamos, ¿qué trabajo le costó a la iglesia llegar a los famosos solos de la Reforma? Sola fe, ¿qué más? Sola gracia. Ajá. ¿Por qué llegamos a eso, hermanos? Hace rato les decía yo que nosotros tenemos la particularidad de tener ya un desarrollo teológico, doctrinal. Pero los que trabajaron antes, estimados hermanos, fueron como los mineros, que primero hacen un análisis para ver qué material, qué mineral hay ahí. Y lo que implica ir cavando para buscar el preciado mineral. Y dentro de estos personajes, por así llamarlo como analogía, que fueron cavando, hermanos. Y hace rato mencionaba a mi hermano Silva platicando en una charla así muy informal. Es cierto que la Edad Media se ha caracterizado por una etapa de oscuridad, donde la iglesia papista se apropió de una manera obsesional de todo. Era dueña de todo. Y hace rato mencionó el dato mi hermana Araceli sobre la bula papal de las 2 espadas. ¿Y qué significaba? Que la iglesia tenía o era dueña del aspecto espiritual y del aspecto secular. En resumidas cuentas, era dueña de todo. Tanto de la fe, tanto como del gobierno. Y nadie más estaba autorizada más que ella para de alguna manera dispensarlo o distribuirlo. Es en ese marco, hermanos, que surge la reforma del siglo XVI, con uno de los grandes pensadores en su momento, quiero pensar como uno de los primeros cavadores en esta mina, llamado Guillermo de Ockham. Dentro de su obra se le denomina como la navaja de Ockham, que no es otra cosa que aquella que va quitando capas de suciedad que la misma Iglesia Católica había impuesto para no llegar a la médula.
No te preocupes por leer esto, yo lo voy a leer por ti y te voy a decir qué significa. En la bula papal nadie está autorizado a leer esto más que nosotros. Y es en ese marco, estimados hermanos, que más adelante surge otro gran reformador que se le llama una de las estrellas de la mañana, llamado Juan Wycliffe, en Inglaterra. Y Wycliffe, como todo buen patriota, decía, no señores, el derecho a la monarquía le pertenece al rey y no a Roma. Algo aparentemente tan simple. Y Wycliffe decía también, necesitamos una reforma en la sociedad porque la sociedad se ha corrompido de una manera tremenda. Lo que ahora llamamos nosotros como base derechos individuales, no los había en aquel entonces, estimados hermanos. Tan es así que Wycliffe, muchos lo culpan de ello también, pero que llevó al grado de una rebelión, la famosa rebelión de los campesinos en Inglaterra. Pero el legado que quiero destacar de Juan Wycliffe es el siguiente, estimados hermanos. Sus escritos, que trascienden más allá de su época. Pero lo más importante que pudiéramos decir de este hombre es que tradujo, no solo él, sino con otros más, la Biblia del latín, de la Vulgata latina, a una lengua vernácula, cosa que estaba prohibida, estimados hermanos. Roma tenía el monopolio de todo. Y este hombre dice, no. Y lleva entonces, hermanos, a cabo el trabajo de la traducción de la Biblia, de la Vulgata latina, a la lengua vernácula del inglés. Y estamos hablando del año 1300. Y Guillermo de Ockham fue en el año de 1200. Usando nuestra analogía, cómo estos hombres poco a poco van cavando, ¿para qué? Para darnos el fruto de la sola escritura. ¿Qué tenemos como título en la editorial? Si alguien lo puede ver, ¿cómo dice nuestra editorial al principio? Sola escritura. De ahí viene, estimados hermanos, esa es la identidad. Todas estas personas que estamos mencionando de alguna manera lucharon para eso. La sola escritura, la sola fe. No sé si ustedes se acuerdan, aquí teníamos las figuras de los reformadores y empezábamos con Wycliffe, seguíamos con Juan Hus. Juan Hus en Bohemia, hermanos, tuvo una importancia trascendental tremenda. ¿Y en qué radicó? En la predicación de la palabra de Dios. Porque al pueblo le estaba negada, hermanos. No vamos tan lejos. Personas más o menos como de mi generación, un poco anteriores, no sé si le tocó todavía a mi hermana Silvia, que había en su momento misas en latín. Ajá. Y como de una manera romántica se nos plasman en las canciones de Cricri, ¿no? Cuando los palomos se casan, ¿no? Y cómo el supuesto párroco empieza a mencionar ahí las palabras en latín.
cómo la feligresía, cómo la iglesia iba a aprender de la palabra de Dios y la palabra de Dios estaba expuesta, entre comillas, en latín. De ahí la importancia que tuvieron esos personajes que hemos llamado precursores de la Reforma. La traducción de la Escritura a su lengua vernácula. Y Juan Hus también hizo lo propio en Bohemia, lo que hoy es Checoslovaquia, igual, en el siglo XV. Tomando pues las ideas de Juan Wycliffe, que se dice las posturas de Juan Wycliffe acerca de la sociedad era la urgente renovación de la misma, la urgente reforma de la iglesia. El movimiento tan grande que formó Wycliffe en Inglaterra, primero, se le llamó Husita. Y uno de los postulados de Wycliffe era de que la Iglesia Católica volviera a cumplir su tarea original, la de predicar el Evangelio. Wycliffe sostuvo que para conseguir esto era necesario privar a la Iglesia de la propiedad y el poder político. Pero como esta institución nunca renunciaría voluntariamente a sus bienes y a su influencia política, debería hacerlo el rey. Por eso este hombre en su momento, como patriota inglés que era, luchó de alguna manera para que la autoridad no residiera en Roma, en este aspecto. Algo, hermanos, que para nosotros sería muy básico, pero que en su momento era crucial. Estas ideas, hermanos, fueron también traídas por estudiantes a Checoslovaquia. Y estas ideas impactaron tremendamente en Juan Hus, en Bohemia. Tan es así, hermanos, que Juan Hus fue llevado a comparecer ante el mismo emperador. Y no hubo, hermanos, quien contradijera sus postulados. Porque él decía ya cuando estaba de alguna manera prisionero, yo me retracto, pero siempre y cuando me demuestre con la Escritura que estoy equivocado. Que a la par fueron las mismas palabras que usó Lutero. Yo me retracto con gusto, pero demuéstrenme en dónde está mi error. Y es lo que en estos momentos, hermanos, en esta época, estamos conmemorando nosotros como identidad en esta iglesia. Somos una iglesia reformada, hermanos. Y me hicieron recordar a veces un comentario que hacían los hermanos allá por el sureste. Y le reclamaban con cierto celo a un hermano de la UJC y decía, es que ustedes enseñan doctrinas de hombres. Pero no. Vean ustedes, estimados hermanos, ¿qué enseñaba Calvino? ¿Qué enseñaba Lutero? Desde los primeros reformadores primarios, vamos a llamarlo así, la primera generación, su énfasis siempre fue la Escritura. La Escritura. Y ellos se preocupaban, estimados hermanos, por darla a conocer al pueblo. Y se veían ellos y se daban a la tarea de estudiar el griego y el hebreo. Ya hemos dicho, Wycliffe
tradujo de la Vulgata latina al inglés la Escritura. Y recordemos qué hizo Lutero en su momento también. ¿Alguien se acuerda? Traducir la Escritura, ya no de la latina, sino se hizo de manuscritos y del original griego y del hebreo, traducir la Biblia a la lengua vernácula de su origen, que era el alemán. Si ustedes se dan cuenta, estimados hermanos, esto es una bomba para el pueblo. Es un abrir de ojos, un despertar. ¿Que saben cómo culminó? Con la famosa guerra de 30 años y al final con el Tratado de Paz de Westfalia, donde de alguna manera coloquial se divide Europa entre reformados y católicos romanos. Y nosotros, estimados hermanos, como Iglesia Cristiana Reformada Presbiteriana, somos herederos de esto. Pero tengamos cuidado, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que en la Escritura se ha escrito es para nuestra enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que no nos apartemos. Tenemos el ejemplo, cómo de alguna manera le fue hecho a Israel y cómo y de qué manera se le hizo también al reino de Judá. ¿Se acuerdan ustedes? Asiria viene y toma como presa a Israel. ¿Quién viene a tomar como presa a Judá? Babilonia. Pero vean el castigo más severo para Israel, el exterminio. Y en Babilonia, o los babilonios, ¿qué hacen? Simplemente es cautividad, no es exterminio. ¿Cómo hay un estribillo ahí medio famoso? Cuando Jehová hiciera volver, ¿qué? ¿La cautividad de qué? De Sión. Seremos como los que sueñan y cosas de ese tipo, ¿no? Ahí está. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Lamentablemente Israel no pudo decir eso, porque a ellos les tocó exterminio. ¿Y por qué? Por haber abandonado, por haber aceptado las costumbres de otros dioses, de las naciones cercanas. Estamos, estimados hermanos, invadidos, bombardeados por un sinnúmero de ideas. Es deber de los pastores, es deber de los consistorios, es deber de la iglesia misma instruir a sus hijos, porque el ejemplo que tenemos aquí es duro. Es duro. Esta es, hermanos, la labor del profeta que menciona ahí en el versículo 9 hasta el 13. Voy a leer el 13, que es el que más quiero destacar. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Este es el lineamiento. Esto es lo que menciona el apóstol Pedro: ceñir vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, para que entendáis.
Nosotros, estimados hermanos, si ustedes son amantes de tradiciones, somos herederos de la tradición reformada. Sola fe, sola gracia, sola escritura y solo Cristo. ¿Por qué se hacía énfasis en esto? Porque la iglesia papista, según sus puntos de vista, no era suficiente el sacrificio del Señor Jesucristo. Había que agregarle algo, lo que ellos quisieran. Por eso es que los reformadores llegaron a esta conclusión. Primeramente, sola escritura. Ella es, pues, la guía. ¿No lo dice así en los Salmos, en el 119? Lámpara es, ¿qué más? Y lumbrera a mi camino. Así es. Esto es, hermanos, lo que conmemoramos el día de ayer a través de las conferencias es eso. La proclamación correcta de la Escritura. Y recordamos, no los endiosamos, recordamos a los que de alguna manera Dios les puso para contribuir a este hecho. Y vemos, hermanos, en ellos hombres piadosos, no por ellos mismos, sino por la gracia de Dios. Y ellos son, como dice aquí el escritor de Reyes, siervos y profetas. Esos son. Somos pues entonces herederos, hermanos, de esta riqueza doctrinal que hubo en estos personajes y que de alguna manera fueron plasmados también en nuestros credos confesionales, que no están a la altura ni a la par de la Escritura, pero que son guías importantes de instrucción para el pueblo. Como lo vimos de manera somera aquí, ¿qué hizo el pueblo? El rey de Asiria mandó a que instruyeran al pueblo de cómo debían adorar a Dios. Es así ahora, hermanos, la labor que tiene el pastor. La enseñanza a la grey. Y no solo la enseñanza, sino la correcta enseñanza de la Escritura. Dios ha depositado en los pastores, estimados hermanos, ese ministerio. Y el apóstol Pablo lo lleva más allá, diciendo, son ministros de la reconciliación. A través de ellos y de la predicación correcta de la palabra, sabemos que en Jesucristo tenemos reconciliación a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Pero es necesario, hermanos, que hagamos nosotros, pues, esa conciencia de que la Escritura es la única guía para la correcta alabanza y correcta adoración a Dios. Quiera el Señor, hermanos, que esto que hemos plasmado aquí en lo que nos menciona esta porción del libro de los Reyes sea pues también una exhortación a nosotros. Pero también está el ejemplo, hermanos, de cómo Dios de alguna manera sancionó la rebeldía de ambos pueblos. Y muchas veces podemos decir son ellos. No, pero son ejemplo, porque nosotros podemos caer también en esto. Estamos, vuelvo a repetir, invadidos, bombardeados por todo esto. Pero quiere el Señor que nos permita ser
fieles no por nosotros, sino por Él mismo, y que nos permita estar con fidelidad y no apartarnos, dice la misma palabra, ni a diestra ni a siniestra. Reconocemos también que Dios ha puesto a estos hombres, o puso a estos hombres, este trabajo, y ahora lo tenemos como testimonio de las batallas que han emprendido. Ellos dieron respuesta en tiempo y espacio, y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos retos. ¿Cómo vamos a enfrentar la supuesta igualdad, la tolerancia, la equidad, los supuestos derechos humanos? ¿Cómo los vamos a enfrentar y qué respuesta vamos a dar? Es tarea, pues, de la Iglesia trabajar en esto y dar una respuesta a la Grey para una buena instrucción.